mucha atención. Es el último mensaje de esta serie, muy, muy hermosa. Nos vamos a centrar en el versículo 2. Con atención, espero que ya usted no se pare, concéntrese, que regrese todo lo que tiene que regresar. Dice la palabra de Dios: y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Quiere leerlo conmigo? Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. ¿Ok? Estamos viendo nuestro tema: derribando los falsos fundamentos. Díganlo conmigo. ¿Ok? ¿Qué son fundamentos? Vamos a deducir que fundamentos es la parte invisible de una construcción, la que va en oculto, pero es la que sostiene todo lo que está arriba. ¿Sí se le queda? ¿Qué son los fundamentos? La parte invisible que sostiene una construcción. Toda construcción lleva su fundamento. Usted está en su casa, pero su casa tiene fundamento. Es la parte más importante de la casa. Es la que no se ve, pero es la más importante. Usted como individuo debería tener sus fundamentos. No se ve, pero son la parte más importante. Es más, son las que van a regir lo que usted y yo podamos construir para arriba. Este es nuestro último tema. Hemos estado 4 semanas, un mes con este tema. Ha sido de mucha bendición y hoy tenemos que concluir. Así que, hermano, yo le hablo a tu espíritu, le hablo a tu corazón en el nombre de Jesús y te hago la pregunta: ¿cómo están tus fundamentos? ¿Cuáles son tus fundamentos? Pues es tu fe. Usted ha venido a Cristo, usted ha aceptado a Jesús, usted ha caminado con Él. Puede decirse que algunos días, y si usted viene por primera vez, bueno, usted empieza a caminar. Si usted viene por primera vez, escuche muy atentamente y que Dios te dé entendimiento. Usted ya es de casa, escuche, porque hemos aprendido, hermano, que si hay algo importante son los fundamentos. No hay nada más importante que los fundamentos. Y los fundamentos habla de nuestra fe en Cristo. Habla de la relación verdadera, no la superficial, no la que nosotros hemos creído, la que realmente existe en lo profundo de nuestro corazón. Lo que venga a derribarnos, lo que venga a sacudirnos, se topará con los fundamentos que usted tenga. Usted empezó una relación con Dios a través de una enfermedad, de alguna crisis, de algún desierto, y a partir de ahí usted empezó a fundamentar. Hasta ahorita no había sido de preocupación, pero se está acercando el día final, nos estamos acercando a la última meta. Cristo viene, y te digo algo, hermano, justo ahora es cuando la iglesia y todas las personas se van a dar cuenta si realmente confiábamos en Él. Amén. Dice aquí en el versículo 2, por favor, una vez más, léalo conmigo, que dice: y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Es que un día Dios hable a tu vida a través de algo o de alguien y que te diga: adelante, Dios está contigo. Sí, es hermoso. El viernes veíamos algo de esto, acerca de dónde están tirados tus fundamentos. Y el viernes Dios nos enseñaba fundamentos para nuestra vida cotidiana, o nos enseñaba fundamentos para nuestro ministerio, o nos enseñaba fundamentos, ¿verdad?, para nuestro servicio, nuestra relación con Dios. La iglesia tiene que ir aprendiendo. La relación con Dios no es nada más algo emocional, no, es algo sustentable, es algo verdadero, algo que un día te va a dar una factura. Puede que te la den cero, o puede que te la den con la deuda más grande que tú no esperas. De hecho, la Biblia dice que llegará el día que Dios le pedirá cuentas a todo el mundo.
Y cuando Dios saque la factura, para muchos será una sorpresa. La Biblia nos habla de una historia, una parábola de un hombre al que le dijeron: haz cuenta, administrate, porque ya no podrás más ser el administrador principal. Y el hombre, lo bueno es que le avisaron a tiempo. El hombre se levantó y empezó a hacer cuentas. Y empezó a hacer cuentas chuecas. A los que le debían a su amo, se puso de acuerdo con ellos. ¿Sabes qué? Ponte menos. Y se ganó el corazón de ellos, porque dijo dentro de sí: cuando me pasen la factura, cuando me hagan el inventario, se van a dar cuenta que soy falso. Se van a dar cuenta que mis fundamentos siempre fueron emocionales y mentales, y no hay un sustento. Cuando a mí me pidan cuentas, híjole, ¿qué cuentas voy a dar? Él sabía que estaba mal. Así que se puso de acuerdo con los deudores de su amo, y a uno que debía 100 le dijo: tú apúntate 50. Él dijo dentro de sí: cuando mi amo me corra, él me va a dar trabajo. Astuto, porque la astucia es para este mundo. Amén. ¿Para dónde es la astucia? Pero la sabiduría espiritual es para el pecado. Tenemos gente astuta que sabe pecar, que sabe robar, que sabe estafar, que sabe mentir, que sabe engañar. Tenemos gente astuta que sabe escurrirse en la vida y que pueden pasar años y no hemos hecho nada para Dios. Tenemos gente astuta que sabe ocupar los tiempos libres, ya sea con tele, cine, paseos, amigos, distracciones, pero para Dios no hay nada. Tenemos gente muy astuta que sabe cómo adornar una sala para que la pantalla esté hermosa, el sonido esté de primera, y el diablo nos esclavice. Tenemos gente astuta, hermanos, que sabe hacer dioses de lo que tenemos, del dinero, de las posesiones, del carro, de la casa. Tenemos gente muy astuta que sabe pasarla bien. ¿Estás aquí? Tenemos gente astuta, pero no tenemos gente sabia, que no ha logrado, escúchame, porque ese mensaje es el último, y puede que hoy Cristo venga. Alerta, nos estamos acercando a la hora cero. Alerta, lo que está pasando afuera es alarmante. Son señales de que el maestro se acerca, el chofar pronto se va a oír. Y te digo algo, hermano, algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón es que ocupes tu tiempo para santificar tu vida. Ponte a cuentas con Dios. Una vez más te digo, ponte a cuentas con Dios. Ruégale a Dios, como decíamos el viernes, que te estorben para pecar, que te descubren en el pecado. Es lo mejor que te puede pasar. Que confieses tu pecado, que te arrepientas, que nos humillemos ante Dios. Es lo mejor que nos puede pasar. Y que Dios, ¿verdad?, venga con su espíritu y nos avive, nos sacuda, y despertemos y entendamos cuál es el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuántos están aquí? ¿Hacia dónde vamos? Usted va caminando y usted tiene que ir sembrando, tiene que ir cimentando. Con la palabra, con la obediencia, con el esfuerzo, con la disciplina. El viernes Dios nos daba una palabra, lo que Dios le decía a la hermana en la madrugada, que derribemos un falso fundamento que es el conformismo. Y es una realidad. La iglesia de este siglo XXI es una iglesia conforme, ya no ora, ya no ayuna, pura tele, puro dormir, puro jugar, puro distraerse. Pueden pasar de domingo a domingo y ella no tiene ni un compromiso con Dios ni con un alma afuera. Te digo algo, no tienes idea la factura que te van a entregar. Es terrible. Yo sé que podemos entretenernos en los cantos. Alguien me dijo: pastor, pero yo toda la semana escucho música. El diablo también la escucha y va directo a la congregación. Tenemos que ganar almas. Tenemos que predicar a Cristo. Amén, hermano. Tenemos que trabajar por la obra. Escúchame, míreme, levante sus manos. Levante sus manos. Esas manos tienen que trabajar para Dios. Mire, no las baje.
Tiene que trabajar para Dios, ya sea barriendo, limpiando, construyendo, o abrazando un alma en medio de la calle que esté llorando, o llevando comida al que no tiene, o regalando una prenda al que no tiene. Estas manos tienen que trabajar como estudiando el discipulado para que usted sea mejor. ¿Cómo están trabajando? Levántelas. Y voltee con el que está al lado y dile, esas manos ¿para qué sirven? Miren, no las bajen, mírenme a mí ahora. Va a voltear con el que está al lado, atrás, adelante, y le va a decir, ¿tienes manos astutas o manos sabias? Díganme. Bájenlo. ¿Cuáles son las manos astutas? Las que sirven para darle vida a nuestro cuerpo. Somos astutos para pecar. Nos contaba el testimonio de un pastor, y yo aprendo, porque uno como hombre debe de tener cuidado, y eso nos queda bien claro, y ustedes también. Y un pastor, él es de Costa Rica, se llama Gustavo, es amigo de nosotros. Él da conferencias de administración, un hombre de Dios tremendo, tremendo. Pero dice que hace años le pasó. Él viajó de Costa Rica, no sé si a Venezuela o a qué país, y fue a predicar. Pero en un culto, no sé si se suspendió un culto, la cuestión es que él tuvo libre y se fue al centro comercial. Y ahí andaba, y no hallaba qué comprarse, porque dijo, quiero despejarme tantito, porque tenía conferencia en la noche, en la mañana, y dijo, me voy. Y se metió a un centro comercial grandísimo, no sé qué país fue, muy bonito, lujoso, y él andaba viendo. Y dice que llegó a donde vendían comida, vendían de todo, abarrotes, se metió y empezó. Pero en eso pasó una muchacha muy guapa, pero muy guapa. Y volteé y le sonríe, y él se quedó. Siguió caminando, allá a la vuelta se la encontró y la muchacha se sonrió. Y él dijo dentro de sí, no estoy en mi país, no vengo con mi esposa. Él es un hombre muy atractivo, muy bien apuesto. Y la muchacha muy guapa. Y él también le sonrió y se sonrió. A la tercera vuelta, ya el vio que estaba en la caja, y se pone atrás. Iba decidido a hablar. Cuando la muchacha siente y se voltea y le sonríe, y él ya le sonríe. Y le dice, oiga, usted no es el pastor que sale ahí en la televisión. Justo cuando él iba a hablar, a decirle pititos ahí. Dice que le ganó. Dice que si esa muchacha no hubiera hablado, él iba a hablar. Cuando él nos está contando eso, dije, ¿dónde está nuestro fundamento? Diga conmigo, ¿dónde está nuestro fundamento? ¿Qué tiene usted? ¿Manos astutas o manos sabias? Las manos astutas, miren, le digo por qué son astutas, porque yo nada más descuido, yo y mi esposa descuidamos nuestro teléfono, y cuando vemos, mis hijas ya tienen cosas que ni yo sé andar. ¿Dónde está el teléfono? Y ya lo tienen bajo la almohada. Vamos a lo quitar. ¿Cómo entraste a eso? No puedo yo ni salir. Los niños tienen manos que astutas. Y nos da risa. Ay, el niño ya dijo su primera picardía. No suena de risa. ¿Estamos aquí? Las manos astutas saben cómo armar para que usted tenga una buena pantalla, para que usted tenga un buen sonido, para que usted tenga un buen descanso, para que usted tenga una buena comida. Manos astutas. Dios le dijo a David, haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Y David tenía manos, diga conmigo, manos. A mí me impacta esto, hermano. Mi tema de hoy es muy grande, pero nada más me quedan 20 minutos. Así que no creo que te lo pueda dar, pero te lo voy a resumir. Porque si usted se regresa al versículo 1, por favor, regrese al versículo 1, lea lo que dice aquí conmigo. Dice, aconteció que morando David, ¿qué? Dijo David el profeta Natán, he aquí, ¿qué dice? Yo habito en casa de mírenme acá. David era el rey, hermano. Él nada más daba la orden y dijo, quiero la mejor casa de la colonia. Y a David lo quería mucho. Era un hombre que se había ganado el puesto.
Era un hombre que había dado su vida, era trabajador, era humilde, tenía todo lo que usted considere. Era el hombre conforme al corazón de Dios. Y él nada más tronaba el dedo y venía la gente. Un día dijo: ay, tengo mucha sed. ¿Quién me diera a beber agua de una fuente que está por allá en tierra de los filisteos? Que cuando el agua sale, sale fría, rica, dulce, ¿no? Hombre, en esos tiempos. Él nada más lo dijo. Y 3 de sus mejores valientes estaban por allá, ¿verdad? Y fueron y se metieron en donde estaba la guarnición de los filisteos. O sea, había como 1000 soldados. Y 3 fueron y se agarraron con 1000. Me imagino que 2, mientras uno se colgaba y sacaba el agua, y cuidó con su vida el agua que al rey se le antojó. Llevaron el agua y le dijeron: rey, aquí está el agua. Y cuando David vio el agua, David no se espantó por el agua. David, ¿sabe qué se sorprendió? Él era un guerrero. Él conocía la tierra de los filisteos. Él vivió allá más de 6 meses. Él sabía lo que era una guarnición. Así que David lo primero que pensó es, dijo, vio enseguida todo el sacrificio, la ofrenda que sus siervos hicieron para traerle el agua. Y dice la palabra que David dijo: la regó delante de Jehová, y dijo: ¿cómo he de beberme la vida de estos hombres? Era un hombre de Dios. Era un hombre bendecido. Así que cuando él dijo: quiero mi casa, ¿de qué le hicieron su casa? No hay mejor, nada mejor que el cedro. Vaya y cómprese una mesa de cedro. ¿Cuánto le cuesta? ¿Por qué es mejor el cedro? Porque ¿qué dijo David? Yo he tenido manos astutas, hice mi casa de primera. Porque eso es lo que a muchos de nosotros nos pasa. ¿Saben por qué la iglesia hoy no tiene fundamentos, hermano? Miren acá y escucha, espero que no sea un mensaje más. Tómalo a tu vida. ¿Quieres que Dios te bendiga? Porque toda la vida nosotros hemos vivido para nosotros, pero para Dios. Piénsalo bien lo que hoy Dios te está hablando. Y a David empezó en su corazón, porque estaba viendo el techo. Wow, qué techo más que tenía. Dice la Biblia que tenía un tal Irán, el hombre en ciencia para hacer las mejores esculturas. Vaya, era una bendición tenía siervos que manejaban la plata, el oro. No, David estaba bendecido, hermano. Yo le agradezco a Dios que estoy bendecido, porque aquí tenemos el electricista, el albañil, el aluminio, de todo, y hemos bendecido la casa de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? David era bendecido. Así que David se quedó contemplando y dijo: wow, qué techo, qué sala. Hubiera dicho qué pantalla, pero no existía, ¿verdad? Y hubiera dicho qué muebles, qué todo. Y dijo: yo habito en casa de cedro. Y voltea y se asoma por la ventana, y ahí estaba, ¿verdad?, el arca del pacto, que estaba como debajo de unas cortinitas. Y esto le pesó en su corazón. ¿A dónde voy, hermano? ¿A dónde voy? Sí, versículo 3, por favor. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo, versículo 4: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habito, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve, ¿qué dice? ¿Y qué más? Ayer medio compartíamos esto en la oración. Regrésate al 3, dice. Al 2, perdón. Al 2. Fíjese. Ponga atención, fíjese lo que dice aquí. Natán le dijo a David: haz todo lo que está aquí, porque Dios. Pero ¿qué dice el versículo 4? Vamos a analizarlo, porque de ahí vamos a partir ya para ir al final. Dice: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa. Miren acá, y yo le hacía esta pregunta ayer a los hermanos: ¿cómo es posible que primero Dios le dice a David: haz todo lo que esté en tu corazón, porque yo estoy contigo? ¿Sabes cuál era el anhelo de David? El anhelo de David era hacer una casa para su Dios, el Dios que él tanto amó, el Dios que él amaba, el Dios que él servía. Él dijo: mi Dios merece una casa. Si usted sigue la historia de este hombre, se va a dar cuenta que cuando a David le tocaba hacer algo para Dios, hacía lo mejor.
Si él danzaba, él no danzaba como si yo danzaba. Él danzaba con todo su corazón, con toda su fuerza. Él iba y se compraba la mejor ropa. Si a él le tocaba donar algo para el terreno, él iba y compraba el mejor terreno, el mejor buey, la mejor comida. Hacía todo para Dios. Hoy entiendo que es ser un hombre de fundamento. Pastor, ¿cuándo usted y yo podemos derribar aquellos fundamentos viejos, falsos, y podemos cimentar en fundamentos fuertes? Cuando usted y yo procuramos, escúcheme hermano, lo mejor para Dios. ¿Sí se le queda eso? Cuando procuramos lo mejor para Dios. Dígale que está hablando, cuando procura lo mejor para Dios, fundamentas para tu vida. ¿Cuándo tiramos fundamentos? Cuando procuramos lo mejor. Pero Dios le dice, tú no me edificas casa. Y yo le hacía la pregunta, a ver cómo está esto. Primero le dices que haga todo lo que esté en su corazón, y luego le dices, tú no me edifiques casa. Mire hermano, el tiempo no me da. Si usted sigue leyendo esa historia, Dios le dice, mira David, tú no me vas a construir esa casa que tanto anhelo, esa casa de oro, esa casa de hermosa, tú no me la vas a construir. Me la va a construir tu hijo. Él es el que me la va a construir. Y David se queda con las ganas. Pero te quiero resumir lo que Dios le estaba diciendo a David. Tú sí me vas a construir esa casa, pero no lo que tú quieres. Lo que tú me vas a construir de esa casa son los... ¿Sí me estás entendiendo? Porque esa casa tiene que ser eterna. Y si esa casa la construye tu hijo desde los fundamentos, esa casa no va a ser eterna, porque tu hijo va a pecar. Tu hijo no va a ser como tú. Tu hijo no me va a temer a mí como tú me temes. Tu hijo no me va a danzar como tú me danzas. Tu hijo no va a venir a la casa como tú vienes. Tu hijo no va a procurar darme el primer lugar como tú lo haces. También es un ejemplo a seguir. Usted quiere estar con Cristo, usted quiere que Dios le perdone, sigue el ejemplo de este hombre. Él fundamentó. ¿Qué es fundamentar, pastor? Es hacer actos verdaderos, eternos, con fe. Que el día de mañana, hermano, te mande la factura en cero. Que el día de mañana ponga tu esperanza en Cristo. ¿Cuánto bendicen a Dios? Así que todos conocemos que viene la casa. Pero la casa que Salomón construyó, esa casa fue destruida, fue quemada por los babilonios, fue reducida a ceniza. Pero lo que nunca se acabaron fueron los fundamentos, los cimientos, porque más adelante en el tiempo de Nehemías esa casa se volvió a levantar. ¿A dónde te quiero llevar, hermano? Mírame acá. ¿Dónde está tu fundamento? Yo sé que el enemigo muchas veces te ha tirado, muchas veces te ha desanimado, empieza a cambiar tus hábitos y tus tiempos de manera que usted se vaya enfriando. Y usted dice, ya no quiero buscar de Dios, ya me enfrié, ya volví al pecado. A lo mejor te puede pasar, vas a caer, te vas a desalentar, van a venir circunstancias en tu vida que parece que van a tirar, pero eso no es lo importante. Lo importante es dónde están tus fundamentos, hermanos. ¿Dónde está? Escúchame, porque los cimientos, diga conmigo, los cimientos se construyen con manos sabias. Lo de arriba se construye con manos astutas. A nadie, escúchame hermano, a nadie le preocupan los cimientos. A todo mundo le preocupa lo de arriba. Ahorita que hemos estado trabajando aquí, yo he aprendido mucho. ¿Cómo es Dios? Justo en este tema, Dios me pone a trabajar ahí. Y he aprendido mucho con los hermanos que saben, con el hermano Arturo, que él es el arquitecto y que nos dice, la varilla tiene que ser de ese grueso, el cemento no se pase, han cuidado. Y yo todo eso lo he llevado a mi espíritu, porque hoy entiendo que Dios me dice, ora, pero ora en serio. ¿Vas a ayunar? Enciérrate conmigo. Porque queremos ayunar viendo tele, caminando, paseando, jugando. Queremos orar, viendo la tele, leyendo la revista. No sé a veces cuál es nuestra vida espiritual, pero no le ponemos atención a la consistencia que debe llevar los fundamentos. Es más, hemos sido tan descuidados en esto, hermano, que lo que nos ha preocupado es construir para arriba. Yo ya cumplí, ya vine el domingo. No es como que vengas, no vengas.
Si tú crees que es por venir, no venga. Se trata de que tiene fundamento. ¿Estamos aquí? ¿Cómo es posible que usted venga con un pecado oculto y vuelva a salir con esa puerta hoy? ¿Con él? ¿Quién te garantiza que vas a vivir? Me hablaba, me decía Carlita, fue maestra, una directora de donde iba mi hija antes en el Inter, donde ella trabaja. Y ayer no, el viernes, partió con el Señor. Terrible, porque se le predicó de Cristo, pero dijo, luego tuvo la oportunidad, pero su personalidad, yo soy de Juquila, yo soy esto, yo soy de aquello, siempre puso para mí. Y ella pensaba que tenía mucha vida. Y entró en una operación tan sencilla, creo que ni la haría, no es como. Y ahí se fue. ¿Quién garantiza que vas a vivir? ¿Cómo es posible que usted venga con algo oculto y vuelva a salir por esa puerta hoy? ¿Quién te garantiza que vas a vivir? Y te digo algo, hermano, ayer yo estaba orando en mi espíritu, llegamos de Palma Azul en la noche, y yo estaba orando en mi corazón. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Que mucha gente, y tú lo vas a oír por noticias, tele, radio, y tú lo vas a saber, se empiezan a ir, y muchos de nosotros se van a tener que ir. Ahora, eso no es lo preocupante es dónde va a ir cuál. Porque la muerte, lo primero que va a probar son tus fundamentos. El testimonio que nos dio esta la muchachita, bueno, yo hablé con ella muy personal, y dice que cuando ella cayó muerta, claro, Dios le dio la oportunidad de rezar, lo primero que vio, salió su cuerpo, su espíritu, y veía su cuerpo tirado, vio a su mamá, vio al pastor, vio a todo, su mamá llorando a gritos, ella ve, y lo primerito que ella vio que salió, fueron muchos demonios, venían por ella, y que ahí se apareció Jesús, y que ella quiso correr a él, y él no se dejaba tocar, y ella se lo cortó, estaba llena de llagas, llena de arrugas, ella estaba mal, y Jesús no se dejó tocar por ella. Pero ella empezó a pedir perdón, perdóname Señor, perdón. Y dale gracias a Dios, como ella dice, que Dios le dio una oportunidad de regresar a su cuerpo. Pero Dios le pudo mostrar el mundo espiritual. Le recordaba yo a unos hermanos de esa mujer que balancearon aquí en el volcán. Y que cuando estaba cayendo, no estaba muerto, estaba agonizando. Pero en vez de quejarse del oro, se quejaba y decía, me quemo. O sea, estaba agonizando y ya suelta estaba en el infierno. El infierno es real. La muerte, lo primero que va a probar son tus fundamentos. El único problema es que ya no hay vuelta atrás. ¿Sabes que esa palabra es para ti? ¿Sabes que Dios te está hablando y te está diciendo, haz todo lo que esté en tu corazón porque yo estoy contigo? ¿Sabes quién es David? David es la sombra de Jesús. Y Jesús es nuestro Salvador. Amén. Así que esta palabra es para nosotros. Haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Pásate al versículo 4. Pero tú no vas a hacer lo que tú quieres. Eso es lo que nos está parafraseando la Biblia. Sí, yo te acabo de decir que hagas todo lo que esté en tu corazón porque yo estoy contigo, pero en el versículo 4 te aclaro que no vas a hacer lo que tú quieres, vas a hacer lo que yo te diga y lo que yo ponga en tu corazón. Lo que yo te voy a permitir hacer son cosas que te van a dar una vida eterna, no cosas que aquí se van a quedar. Amén, hermano. Yo se lo dije la semana pasada, estudie, trabaje, construya, haga lo que tenga que hacer, adelante, Dios está contigo, sí, pero en un debido orden, pero lo principal es fundamenta para una vida eterna. ¿Cuántos alaban? Y Salomón hizo su casa con manos astutas, luego adulteró,
se casó con 1000 mujeres. Cada una de sus mujeres adoraba un ídolo, le hizo un ídolo, la verdad, a cada mujer un templo, a cada Dios. Y Dios dijo, le dolió, dijo, Salomón se ha desviado. Le voy a quitar todas las tribus, menos una por amor a David mi siervo, porque luego después de él, de entre sus hijos, se va a levantar uno Josías. Oh, qué hombre más temeroso. Él va a derribar todos los altares falsos. Él va a derribar todos los fundamentos falsos. Él va a tomar el libro de la ley, porque se van a olvidar de Salomón a Josías. Va a haber muchas generaciones. Durante esas generaciones se van a olvidar de mis pactos, se van a olvidar de mi casa, se van a olvidar de mi tabernáculo. Van a fundamentar, ¿verdad? Pero yo voy a dejar un fundamento, el fundamento de David. Cuando Josías venga, años después, él va a encontrar el libro de la ley, que los sacerdotes lo van a esconder, porque sabe que los van a matar. Va a llegar Jezabel, y cuando los estaba matando, ellos escondieron el libro de la ley, escondieron el arca, porque esa bruja no lo agarrara, lo más valioso, porque un día se va a levantar un hombre con un fundamento nuevo, y va a tomar el libro de la ley. Ese fue Josías, y cuando lo vio, Josías se espantó, porque ahí venía en el Deuteronomio, venía en los Éxodos, el juicio que venía para ellos por haberse olvidado de Dios, por haberle dado la espalda a Dios. Él se espantó, y desde ahí dice que se humilló con todo su corazón, y mandó a todo mundo que se humillase, y todo mundo tenía que ayunar, y todo mundo tenía que venir a la plaza a escuchar la ley de Jehová. Y él volvió a levantar sacerdote, y volvió a levantar profeta, y le dijo, vayan y díganle a la gente lo que viene. Es el mismo día que hoy estamos viviendo, hermano, porque la gente se ha olvidado de fundamentarse. Y él abrió el libro de la ley, quedó espantado, y dice que se humilló a Dios. Y un día el rey estaba tirado sobre su rostro, estaba orando. Ya no era el rey que salía a cazar zorros o a cazar jabalí, porque no tenía nada que hacer. Este rey viene y reforma todos los pasatiempos perversos y tontos que tenían los otros reyes, y este rey cambia y pone culto y levanta lo que su tatarabuelo David tenía, y reforma y quiere reformar. Y viene palabra de Dios a una profetisa, una mujer, y le dice, ve y dile a mi siervo Josías, por cuanto él se ha humillado, por cuanto él ha enternecido su corazón, yo lo recogeré en su día y bendeciré sus generaciones, y los salvaré, y bendeciré a sus hijos, y de sus hijos me proveeré para sacerdotes, para rey y para profetas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿En dónde estás fundamentado? Cristo viene. Ayúdame, hermano, que juntos como iglesia en este lugar el cielo se abra y Dios vea que aquí la iglesia está tirando fundamentos eternos. ¿Cuántos saben la historia de la Torre de Babel? ¿Sí la han conocido? ¿Qué significa Babel? Corrupción. ¿Hacia dónde iba a llegar la torre? Y era malo. ¿Sabe que la Torre de Babel no era mala? ¿Sabe qué era malo? Los fundamentos que estaban tirando. ¿Qué fundamentos? Porque querían que la torre saliera a la atmósfera. ¿Qué fundamentos? Pero no nos referimos a esos fundamentos. ¿Por qué esa torre cayó? Porque sus fundamentos no eran buenos. Pregúntate por qué caes. Pregúntate por qué nunca puedes servir a Dios. Pregúntate por qué Dios nunca te prospera. Pregúntate por qué nunca tienes. Pregúntate por qué tu vida y mi vida siempre es la misma. ¿Por qué la Torre de Babel cayó? Si le metieron unas zapatas, dice el hermano, algo profundo, tremendo, para aguantar tremendo peso, tremenda altura. ¿Cómo es posible que eso cayera? Porque su fundamento, hablando de los espirituales, los que iban a tocar a Dios, porque ellos querían llegar para hacerse de un nombre, iban a estar frente a Dios. Pero los fundamentos, escúcheme, porque la Torre de Babel empezó, miren, para que usted me entienda, empezó con un fundamento terrenal, pero conforme iba levantándose, iba gestando un fundamento espiritual. Una vez que usted tire sus ideas de tener una relación con Dios,
Ya tus fundamentos terrenales no te sirven, se tienen que convertir en fundamentos espirituales. Y cuando ellos ya iban a esta altura, empezaron a decir, la traducción dice, que querían hacerse más que Dios. Ahí estaba el diablo, ahí los estaba engañando. Ahí estaba ese viejo corazón que fue arrojado del cielo. ¿Por qué cayó de allá? Porque sus fundamentos no eran honestos, no eran verdaderos. ¿Por qué David? Sí, la casa de Salomón cayó, pero los fundamentos de David no. Se volvió a levantar una casa mejor. Y se va a levantar una casa mejor. Y vino el Cristo, y gracias a eso somos salvos. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Ya no me da el tiempo, hermano. Pero yo le puse ese estudio, David y su inconmovible relación con Dios. Dígalo conmigo. David y su inconmovible relación con Dios. Escuchen, quiero que le diga al que está a un lado, tú debes de tener una relación inconmovible. Sé que mi hijo no quiere nada con Dios, sé que mi hijo está atado a la tele, a los juegos, a la máquina, al internet, porque ese es el problema de hoy de los jóvenes, pornografía y pura basura. Y ellos no saben el dolor que nos causa como padre. Y usted le vino el 20 ya después de que se casó, pero alguna vez fue y le dijo, papá, perdóname por esos años que te saqué canas. Eso es lo que Dios me ha dicho. Ve y pídele perdón a tus padres. Sí, es cierto. ¿Y cuántos jóvenes que parece que es una muela que le están diciendo de Dios que quieres que te dejemos perder? Y yo me imagino a David llorando, por favor. Sí, papá, Salón se levantó y me va a matar, me quiere matar, pero perdónalo. Tú eres mi Dios, tú eres mi roca. Y yo me imagino a David cantando el Salmo 34, el Salmo 82, Salmo donde él decía, por favor, Absalón. Cuando ve que entra Absalón, ¿verdad? Entran todos los demás criados, entran los que venían con Absalón, pero él no veía nada, y viene su guerrero, uno de sus soldados. Pásale, tú traes buenas noticias. Venía uno adelante y otro atrás, pero el que venía atrás corrió más rápido. Y ese era un hombre de buenas noticias. Para David era buena noticia. Tus enemigos acaban de perecer. Oh. Absalón acaba de morir. Cuando todo el mundo dijo victoria, para todos era victoria porque todo el mundo estaba huyendo. Absalón quería matar a todos. Sin fundamento. Sí, era un hijo del rey, pero sin fundamento. Y cuando viene y dice, ¿sabes qué? Absalón murió. Todo el mundo dijo, ¡bravo! Pero David cayó postrado y llorando a Absalón. Y dicen los historiadores que estuvo horas llorando y gritando. ¿Y sabes qué decía David? ¿Quién diera mi vida por la tuya, hijo mío? Jóvenes, ustedes no saben lo que duele para un padre. Ustedes no saben que ustedes no quieren buscar de Dios. Como hijos también no saben lo que Dios llora en el cielo, porque somos cabeza dura. Todo el tiempo, desperdiciando tiempo. Y nos dan un mensaje que nos entra por aquí y salimos por allá. ¿Tú crees que tienes fundamentos? ¿Tú crees que cuando Dios diga, te quedas solo, qué va a hacer de tu vida? ¿Crees que te vas a sostener con esos 2, 3 cantitos que vienes a cantar cada domingo y con la palabra de hoy para perderte y no llevas una vida espiritual? Escucha en el nombre de Jesús. La realidad es que David nunca cayó. Lo golpeó el pecado, él cayó en el adulterio, se metió con una mujer equivocada. Eso le trajo incesto en la familia, que murieron sus hijos. David lloró, hermano, no tiene idea de lo que ese hombre lloró, pero nunca se alejó de Dios. ¿Estás escuchando? ¿Has llorado? ¿Cuántos lloran? Porque los hijos no quieren nada con Dios. Pero te digo algo, mantente firme en tu fundamento. Oiga, pastor, Absalón fue salvo, ahí se ve. Había una promesa para David. Se la repitieron en el último momento. No sé si sea el caso tuyo. Oí un testimonio de un joven. Se fue a la pandilla y se pelearon con otra pandilla. Se estaban acuchillando ahí entre ellos. Y él cayó
Y lo iban a matar, uno de ellos lo iba a matar. Cuando suena la sirena de la patrulla y sale. Cuando él voltea ve una sombra que le dice: no te maté nada más por las oraciones de tu abuelo. Sí. ¿Vale la pena nuestro fundamento? Vale la pena. Quiero terminar. Consejos de David. Ya no me da tiempo, pero te doy dos. Salmo 57, 1 y 2. Consejos de David para derribar los falsos fundamentos y tirar fundamentos verdaderos, dice el Salmo 57, ¿verdad? Que clames a Dios y que te ampares bajo las sombras de sus alas. ¿Hasta que pase qué? ¿Hasta que pase qué? Que nos enseña. ¿Qué hacía David? Escúchenme, lo que usted y yo no hacemos. Nosotros somos personas, y te lo voy a hacer claro porque eso me lo digo hace rato que estamos trabajando. Nosotros somos personas que nos metemos bajo las alas de Dios hasta que se nos pasa el problemita. Una vez que pasa el problema, mire, nos volvemos hasta groseros con Dios. Pero cuando yo estaba estudiando, y estoy estudiando esto de los quebrantos, ¿sabe qué significa? Significa que David todos los días se acordaba de lo que había vivido para no quitarse de la cobertura de Dios. Y nosotros nada más nos olvidamos de lo que nos pasó ayer. El sustito, ¡ay, el cáncer! Y corremos. No fue falsa alarma. El doctor dice: bueno, a seguir faltando a los cultos, a vivir como quieras. Dios te bendiga. No sabes la factura que te dio. No, así no hace fundamento. Aquí está. ¿Hasta que pase qué? ¿Cuántos van a pasar los quebrantos? Hasta que Cristo venga. O sea, nunca nos quitaremos de Dios. Grábeselo. Se nos viva por tiempo. Versículo 2. Clamaré ¿qué? Al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Wow, eso a mí me gusta. Si algo David tenía, es que sabía que Dios estaba en su mano. Un segundo consejo, hermano. Salmo 40. Que dice: pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué hizo Dios? Se inclinó a mí, oyó mi clamor. Versículo 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. ¿Dónde puso nuestros pies? ¿Dónde fundó nuestra vida? Sobre la roca. ¿Cuándo vino el fundamento? Después de que usted fue ¿qué? Paciente. Diga conmigo: paciente. No es mucho, hermano, pero ya no me da tiempo, pero creo que lo importante lo acabamos de entender. Vamos a despedir este tema, ¿verdad? Saliendo del pozo. ¿Cuándo le gustaría salir del pozo y ponerse sobre la mesa? Póngase sobre